Cronológicamente, el Five Nights at Freddy's 4 es el primer juego. Mientras todavía estaba abierto Fredbear Family Dinner en el año 1983, hubo una fiesta de cumpleaños que marcó al local. Para darle más sentido, démosle más contexto. En esa época había un niño al cual se le desconoce su nombre. Este niño era atormentado constantemente por su hermano mayor. Por el constante maltrato, el niño se sentía solo, haciendo que hicieran sus peluches sus únicos amigos. Estos peluches tenían la forma originales de los animatrónicos, pero aparte de eso, él les tenía mucho miedo a los animatrónicos de Fazbear Family Dinner, así que intentaba mantenerse alejado de ellos. Pero para mala suerte, su fiesta de cumpleaños se celebraría ahí, y su hermano, sabiendo el temor que les tenía, lo atormentó durante los 5 días restantes hasta su cumpleaños, poniéndose una máscara de animatrónico y asustándolo. Pero lo que pasó durante esos 5 días lo iré contando después. Ahora saltémonos a la fiesta de cumpleaños. En la fiesta de su hermano mayor y sus amigos se pusieron las máscaras de animatrónicos y lo cargaron hasta llevarlos a los animatrónicos para asustarlos, metiéndole en la cabeza en la boca de Fredbear, que estaba en el escenario. Pero al hacerlo, el animatrónico cerró fuertemente la boca, hiriendo de gravedad al niño, dejándolo en coma, donde tuvo pesadillas con los que lo dejaron en ese estado, o sea, los animatrónicos, pero su recuerdo lo muestran de una forma más terrorífica. Y así, empezando el juego. Todo empieza con un Fredbear diciéndonos que él nos volvió a encerrar, pero que no debemos tener miedo, ya que él está con nosotros. Así, aparecemos en nuestro cuarto con nuestros amigos, o sea, los peluches, pero a uno le falta una cabeza. Vemos la puerta cerrada e intentamos salir, pero es inútil, ya que está completamente cerrada. Gritamos y golpeamos para que nos dejen salir, pero es inútil. Así que nos acostamos en el suelo y nos ponemos a llorar sin poder hacer nada. La noche empieza en una habitación oscura y fría, donde estamos sentados en medio de ella. Esta vez no tenemos a nadie que nos diga algo sobre este lugar. Estamos completamente solos. En esta habitación se puede ver 2 puertas a los lados y un closet enfrente y una cama detrás. No sabemos muy bien qué pasa, pero sentimos que hay algo acechando cerca de la habitación. Nos acercamos a las puertas y nos asomamos. Alumbramos con la linterna, pero no logramos ver nada. Pero sí se escuchan ruidos al fondo. No vemos nada, pero sabemos que hay alguien ahí. Por suerte no pasa nada realmente, y es solo el miedo provocado por los ruidos lo que no nos dejan dormir. Así que se acaba la noche y a acabarla vemos el primer día de los 5 antes de su cumpleaños. Volvemos a nuestra habitación, pero esta vez la puerta está abierta. Al salir podemos entrar en 2 habitaciones. En la derecha está una habitación con un montón de piezas de algún juguete y por la izquierda está la sala, con un sofá y un televisor. Al acercarnos al televisor, nuestro hermano mayor nos sale y asusta con una máscara de Foxy. Después de eso nos sale un minijuego donde tendrás que prender la luz cuando el animatrónico está enfrente de ti, guiándonos por el sonido obviamente. Esto realmente no es relevante para esta historia, pero sí lo será para un futuro, así que por eso lo pongo. Otra noche empieza en la misma habitación de siempre. Seguían habiendo sonidos por las puertas, pero no se acercaba a alguien. Se escuchaban cada vez más ruidos en una ocasión. Cuando prendió la linterna, pudo ver algo moviéndose al final del pasillo. Se fue muy rápido, pero eso le hizo entender que sus miedos eran reales. Volvió al centro de la habitación y escuchó unos ruidos detrás de él. Rápidamente se volteó y alumbró. Ahí pudo ver un Freddy pequeño en medio de la cama que se fue de inmediato cuando lo alumbró. Se quedó aterrado, pero ahora sabe que tiene que tener cuidado a las espaldas. Así que con más cuidado se centró en lo que le rodeaba y así se acabó la otra noche. Cuatro días antes del cumpleaños, vemos que nos encontramos en Fredbear Family Dinner, donde se celebrará el cumpleaños. Intentamos salir corriendo, pero cuando intentó salir una persona metida en un traje nos impide el paso. Así que corres al otro lado para intentar escapar, pero del otro lado no hay nada, solamente animatrónicos. Y sin valor para seguir nos tiramos al suelo a llorar. Igual que la noche anterior, los animatrónicos se volvieron más rápidos. Cuando intentó ir a la derecha, escuchó una respiración. Tenía mucho miedo, como para encender la linterna, así que decidió cerrar la puerta y después de un momento se escucharon ruidos los cuales parecía suponer que se había ido. Rápidamente se devolvió y alumbró la cama, ya que sabía que aparecería Freddy. Cada vez que se asomaba se escuchaban ruidos aparte de lo que ya había escuchado. Algo corriendo, pero como no veía nada, no le hizo mucho caso.
hasta que en una ocasión vio la puerta del armario moverse. Se acercó para ver qué era. Cuando alumbró, una cabeza de zorro apareció mirándonos de manera aterradora. Cerró rápidamente la puerta y después de un momento en la que no se escuchó nada, lo abrió. La revisó y adentro encontró un peluche de Foxy. No sabía qué le había pasado al otro, pero no podía quedarse más tiempo quieto pensando. Siguió revisando los pasillos y la cama, y de vez en cuando el armario por si pasaba algo. En una de esas ocasiones la cabeza de Foxy volvió a aparecer, y volvió a cerrar la puerta hasta que se volvió un peluche de nuevo. Y así siguió, hasta que sonó la alarma dando las 6 AM. Faltando 3 días para el cumpleaños, nos volvemos a encontrar en Fredbear Family Dinner, donde estábamos antes. Fredbear nos dice que ya no podemos ir, ya que no hay nadie. Al salir caminamos a nuestra casa. En el camino nos encontramos a varias personas que se burlan de nosotros por ser unos llorones, pero ignorándolos llegamos a casa y entramos en nuestra habitación, solo para encontrarnos con un susto de parte de nuestro hermano que apareció debajo de nuestra cama. En esta noche hasta nuestra propia respiración nos estorpece. En una ocasión que él escuche mal, estará muerto. Pero por suerte no ha habido nada nuevo en esta noche, solo son más rápido, así que si se mantiene pendiente podrá sobrevivir sin muchos problemas. Se concentró en los ruidos que hay fuera, sin distraerse ni un momento, y así logró sobrevivir una noche más. Faltando 2 días para la fiesta, nos encontramos en la sala de mantenimiento de los animatrónicos encerrados. Gritamos y golpeamos para salir, pero no nos dejan, así que hacemos lo de siempre, llorar sin poder hacer nada. Esta noche se sentía rara, había mucho silencio, hasta que se escucharon unos ruidos en la parte de la derecha. Rápidamente se acercó a la puerta, pero no escuchó nada, así que prendió la linterna. Rápidamente se arrepintió, vio a un Fredbear atemorizante a punto de llegar a la puerta. Rápidamente cerró la puerta y casi de inmediato se escucharon pasos en la otra puerta, así que fue y la cerró. Pero otra vez se fue a la otra puerta, así que lo siguió rápidamente. Entendió que se movería erráticamente y tenía que prestar atención en dónde se quedaba para cerrarle la puerta. Él creía que lo tenía y podía sobrevivir, hasta que se puso a revisar toda la habitación. Miró el closet y no había nada, así que decidió revisar la cama. Y sí, ahí estaba, una cabeza gigante en medio de su cama. Sin saber qué hacer, lo alumbró y se quedó mirándolo. Y ¡pum! De la nada se fue. Y así siguió toda la noche, escuchando atentamente para saber dónde estaba, hasta llegar a las 6 AM. Y aquí llega el día de la fiesta de cumpleaños. Ya estando en el lugar, podíamos ver a nuestro hermano junto a sus amigos con máscara de los animatrónicos, que bueno, nos estaban atormentando. Ya que sabían que le teníamos miedo, nos cargaron y nos llevaron a Fredbear, donde nos metieron en la cabeza en su boca, lo que ocasionó una herida mortal, como mencioné al principio. Después de eso nos encontramos en un lugar oscuro, junto a nuestros amigos, y escuchamos una voz, la voz de nuestro hermano que nos pide disculpas por lo que hizo. Y después de eso, Fredbear dice que siempre estaremos juntos mientras van desapareciendo poco a poco hasta que terminamos de morir.